mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. ¿Cómo les está yendo en esta tardecita? Y bueno, ni qué les pregunto de cómo les fue la tarde y parte noche. Ahora es que la noche de anoche que estuvo súper mega caótica. Esperemos que hoy no sea lo mismo, ya que en algunas partes de la ciudad aquí y el Estado de México también ha estado lloviendo y caen unos tormentones muy locos. Ahora sí que todos salgamos a clavar el cuchillo en el jardín de la casa, del departamento o donde tengan ustedes una macetita, porque la verdad es que sí está canijo esto, la lluvia. Media ciudad paralizada, algunas estaciones del metro paralizadas, toda la línea A del metro que corre desde Pantitlán hasta La Paz la cerraron totalmente. Y bueno, qué decir de el caos e inundaciones en donde nunca se habían visto anteriormente. Esperemos que esto haya sido solamente el final de algo y no solamente el principio de algo que pues dicen por ahí que no, que esto apenas es la punta del iceberg. Sin embargo, pues aquí estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Circo Volador Radio. Les voy a dar las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, obviamente primero como Circo Volador, Centro de Entretenimiento y Espectáculos. Nos pueden encontrar como Circo Volador Radio. La fanpage de la página, pues ya se la saben, es Veritas de Universos, y la página de un servidor es asmisael.montenegro.deler. Nos pueden encontrar en Instagram también como @circovolador, a un servidor como @lord_asmisael, en la extinta red social que antes era Twitter, ahora es la X, que yo le digo la X-Force, pero bueno, ahí nos pueden encontrar como @circovolador y también como @asmisael. En TikTok me pueden encontrar también como @lord_asmisael y también como @circovolador. Por acá me está escribiendo el buen Alonso, que es un fiel fan y seguidor de la página. Me dice: hola, buenas tardes, Veritas, ya aquí presente. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Y bueno, hoy les traigo el tema que hace un par de semanas se había pospuesto por cuestiones básicamente técnicas de mi parte. Hoy vamos a estar hablando del famosísimo conde de Saint Germain, una figura pues me atrevería a decir que un tanto mitológica, porque no hay muchos registros tal cual históricos para aseverar si realmente existió, cuando dicen que existió, o si realmente existió, o si fue un florecimiento de simplemente algunos fundamentalistas o personas de algunas otras artes. Pero ahorita lo vamos a platicar. Le agradezco muchísimo al compañero Genaro que está detrás de los volantes, ahí suplantando al Inge Ariel Galván. ¿Qué les parece si nos vamos con la primera rola? Esto corre cargo de una banda que se llama Dogma, que no sé si ustedes la conozcan, que son un grupo de mujeres que ya se presentaron aquí en el Circo Volador. Lo que las caracteriza, obviamente, además del sonido de estas chicas, es que están vestidas de monjas y caracterizadas con un maquillaje muy al estilo del black metal. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama Be Free. Esto es Veritas de Universos. Por favor, no se me muevan. Pure ring of light, reached me and said, feel it won't fight. I felt so confused. What is this being? I got to be free. Felt like I was blind, and when I woke up, my soul was soaked and wet. The voice that screamed at me, feel it, be free, went down with my hands and touched my sinful soul. The voice that laughed at me
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso por acá. Tras bambalinas, el buen Alonso Alcántara me preguntaba que si me refería al buen Genaro Delgado, sí, el mismo que viste calza y que lo has visto en eventos y conciertos. Y luego me pregunta, ¿cómo que estás tomando Boeing? ¿Te vas a oxidar? No, es que sí hay que cuidar un poquito la flora intestinal. Para los que no saben, la semana pasada estoy un poquito malito del estómago, una infección en el estómago, entonces el doc me recomendó el Boeing de guayaba y luego me dice Alonso, mejor una MONA de guayaba. Sí he visto los videos y la verdad es que la receta está ahí guardada, pero no, ahorita no. Aunque igual con el frío, fíjate que si me hubiera tocado las inundaciones como muchos de mis conocidos que era prácticamente de no creerse, de ver la ciudad cubierta a unas, prácticamente una inundación. No sé si vieron los videos ayer, por ejemplo, en Bellas Artes, en el Zócalo capitalino, en donde el agua llegaba a los 45 centímetros. Y bueno, en otras partes, lamentablemente, pues hubo familias en el Estado de México, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en la colonia Doctores, Calzada de Tlalpan, etcétera, que el agua entró a las casas y pues lamentablemente la gente pues perdió pues gran parte de su patrimonio. Así que esperemos que estemos alerta de esta cuestión y sobre todo, pues, aunque yo parezca disco rayado y todo ese rollo, pero sí hay que cuidar un poquito más la ciudad, ¿no? Porque gran parte de ese rollo no es tanto que Tlaloc nos bendiga con tanta agua o que realmente el sistema fluvial no dé para tanto, sino que pues hay que ver también el estado en el que tenemos los alcantarillados y los drenajes llenos de porquería y de basura. Entonces gran parte de la culpa pues uno como ciudadano la tiene. Entonces hay que cuidar también en ese aspecto la ciudad. Pero bueno, regresando ya al punto de partida. Miren, este personaje del cual vamos a hablar, como les comentaba, hay muchas cuestiones alrededor de él. Hay quienes lo ven como una especie se le llama maestro ascendido o maestro iniciado en ciertas cuestiones como por ejemplo la cábala, como también la metafísica, la filosofía y otras, vamos a llamarlas líneas o ramas que vamos a estar platicando un poquito más adelante de ellas. Hay vestigios de su existencia, es decir, muchos dicen que se le ha visto alrededor de la Tierra durante siglos y que vuelve a aparecer después, a veces con otra apariencia, a veces con otro nombre, pero que al final de cuentas en algún momento termina revelando su verdadera, tanto nombre como también cómo es físicamente realmente, porque hay quienes dicen que fue de una forma o fue de otra forma. Pero bueno, por ejemplo, Pierre Seria y Francois Etouin dan una posible explicación de cómo ha dado estos pequeños saltos en el tiempo, vamos a llamarlo de esta forma. No, bueno, es que no podremos hablar que es un viajero en el tiempo, sino que de alguna manera, sí, ya es que se va a escuchar raro, pero que ha aparecido en algún lugar en los 1700 y después vuelve a aparecer en los 1800 y luego los 1900 y así sucesivamente. Estos dos personajes, Pierre Seria y Francois Etouin, plantean que Saint-Germain fue en el siglo XVIII uno de los más altos iniciados Rosacruces y que estuvo en contacto permanente con los maestros del Tíbet. ¿Qué onda con esto de los Rosacruces? Bueno, ustedes recordarán que hace ya prácticamente más o menos como 1000 años, cuando cae esta, iba a decir asociación, pero no, los caballeros templarios, ellos se dispergan por el mundo, los pocos que quedan, porque fue una ocasión en la que prácticamente aniquilaron a toda la orden. Se dice que los que quedaron, los pocos de esos caballeros que quedaron, después fueron formando otras órdenes que seguían también al servicio de Cristo, al servicio de Dios, y una de esas órdenes, de hecho, se llamaba así, los Rosacruces. Es una orden que actualmente todavía existe, aunque obviamente no son personas como en los libros de caballería ni nada de eso, pero sí son personas que en la gran mayoría están al servicio
de la iglesia. Por acá me comenta, soy un bizcochito. Hola, corazón de helado de mango con tajín. No, fíjate que vi un reportaje que decía que el tajín es peligroso, yo por eso ya no lo... Y aparte con mi gastritis y lo que me acaba de pasar, yo en un rato no voy a ver un botecito de tajín, sin embargo te agradezco muchísimo el saludo. Bien, ahora, aquí hay una cuestión que hay que plantearse. Si él era uno de los más altos iniciados rosacruces y que incluso estuvo en contacto permanente con los maestros del Tíbet, estamos hablando de que son dos corrientes totalmente diferentes, como acabo de mencionar. Los rosacruces obedecen totalmente a lo que es la Iglesia católica apostólica romana. Y obviamente el Tíbet, ellos tienen a un maestro supremo o a un maestro al que se le llama el Dalai Lama. Ahora, se dice que después de que él, me refiero a Saint Germain, llega hasta el último de los escalones dentro de la Rosacruz, es cuando viaja hasta el Tíbet y ahí aprende de los maestros. Y de ahí también es su tarea de apoyar de cierta manera la evolución de Europa, una evolución en cuanto a la mayoría de las artes conocidas en ese momento, matemáticas, historia, filosofía, álgebra, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haría ahora? O como se cree. Ahora, esto que les voy a comentar, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es muy, muy polémico este tema. De hecho, si gustan buscar en internet esta cuestión del conde de Saint Germain, se van a encontrar con un sinfín de documentos, de historias. Entonces se cree que este personaje, a partir de el siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, emigra hasta América del Norte, para ser más exactos, a los Estados Unidos de Norteamérica, y ahí es donde él recibe una especie de, vamos a llamarlo, cargo cósmico, que es el de el avatar del rayo violeta para el planeta Tierra. Aquí ya nos estamos metiendo un poquito en otras cuestiones, pero si bien es importante irlo un poquito puntualizando. Ahora, él en algún momento escribió, de hecho pueden encontrar libros en internet o en librerías, sobre todo algunas de ocultismo y otras las pueden encontrar en parapsicología. De estos libros, estos pensamientos que el Señor, que este hombre en algún momento dejaría. Él decía que era un caballero Rosacruz de grado elevado, iniciado, auténtico, ocultista y mago. Y abajo de eso dice: soy todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, y ningún mortal ha podido descubrir jamás lo que hay bajo mi velo. Sí, yo sé que se escucha muy pretenciosa esta oración, o sea, como se parece mucho a una cita de la Biblia donde dice: soy el que fue, el que soy, el que siempre seré y el que nunca dejará de existir. Por acá me comenta otra vez el bizcochito: de algo vamos a morir, qué mejor que sea disfrutando. No, pero es que la verdad es que después de que te da un ataque de gastritis y de colitos, no creo que lo disfrutes mucho, a pesar de que el cóctel de frutas con mucho chile piquín o tajín o valentina, pero no, es la muerte eso. Bueno, supuestamente después, reza la historia, supuestamente después de que el conde de Saint Germain llega hasta uno de los grados más elevados de la orden de la Rosacruz, ayuda al progreso de la ciencia, dirigiendo a la humanidad hacia la religión no dogmática y estimulando la evolución general. Ahora, esto es en cuanto a la religión. Se dice que este hombre, al paso de los siglos, no solamente se metió a estudiar y enseñar también lo que era parte de la religión, o lo que él comentaba que era una especie de religión nueva o una especie de religión regenerada, sino que al parecer también ayudaría a apoyar el campo científico, ya que dentro de sus escritos nos damos cuenta que de ser verdad, es decir, ahí vamos a poner tela de juicio, de ser verdad que este hombre escribió esto en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues lo que él escribió estaría muy adelantado a la época, y ya que estuvo en Europa, como también en África, en las Indias, trabajando en la ejecución de un plan determinado para ayudar al mundo que no le comprendía en ese momento, haciendo en todas partes el bien y dando muestras de una caridad inagotable. De hecho, se menciona, hay algunos personajes importantes en la historia que llegaron a mencionarlo de manera muy breve. Por ejemplo,
el mismo Napoleón Bonaparte, el que en algún momento fue el emperador de prácticamente media Europa y de Francia. Él llegó a hablar de que lo conoció en alguna de esas fiestas de la corte y que le llamó muchísimo la atención, pero como a Napoleón le interesaban otras cuestiones más de la guerra, digamos que más mundanas, no le puso mucha atención a lo que el conde de Saint-Germain le hablaba esa noche, a pesar de que él le comentó que le gustaría verse con él para una cena o para charlar y ahondar más en ciertos temas. Bueno, en el libro The Masters de Annie Besant afirma que Christian Rosenkranz, fundador de la Orden de la Rosacruz, reapareció una primera vez con el nombre de Yundadi Janor. En el siglo XV con los rasgos del monje Robert, en el siglo XVI fue Francis Bacon y en el siglo XVIII fue el conde de Saint-Germain. Es decir, como nos damos cuenta, este hombre, conforme iba apareciendo a lo largo del tiempo y en algunos lugares iba comentando acerca de la doctrina que llevaba consigo, iba cambiando de nombre. De hecho, el penúltimo, que les acabo de mencionar, el de Francis Bacon, tiene un poquito más de singularidad porque también está un poco enlazado con, bueno, de cierta manera, con el escritor y dramaturgo William Shakespeare. Dicen por ahí que Saint-Germain, ya con este último nombre, el conde de Saint-Germain, estuvo en la mítica Shambhala. ¿Qué es la Shambhala? Bueno, supuestamente es un mundo subterráneo de San Bonifacio y este rey del mundo de Kirchenberg. El hecho es que el reino y el soberano de la Gran Logia Blanca de Agartha, que en el tibetano significa Aga, y bueno, les puedo seguir citando varios nombres, pero ahorita la verdad es que no viene tanto al caso porque es ahondar un poquito más en nombres nobiliarios y todo ese rollo. Ahora, después de que aparece en estos lugares, de que dice que él incluso va hacia Egipto y ahí en Egipto escribe nuevamente varios relatos de los cuales la posteridad ya no los vería tan fehacientes, es decir, que ya prácticamente rayaba en una especie de fantasía, por así llamarlo. Saint-Germain estaba dotado, sin alguna duda, de una especie como de sabiduría, vamos a llamarlo de esta manera, o entendimiento, conocimiento, que en ese tiempo que él le tocó vivir, aún con el paso de los siglos, porque estamos hablando que uno de los primeros registros fue en el siglo XV, hace más de 500 años. En ese tiempo no se sabía lo que era, digamos que la magia. Ya hemos hablado en otras circunstancias aquí en el programa que lo que antes se le llamaba pues básicamente magia era algo muy parecido a lo que era la medicina o el conocimiento. Por ejemplo, tenemos ahí la religión del zoroastrismo, en donde estas personas eran muy buenas para leer los astros, pero no me refiero al tarot, no me refiero a los signos zodiacales, me refiero a este movimiento de las estrellas, las constelaciones, los planetas, movimiento de rotación, traslación, estaciones del año, a ese tipo. Bueno, de hecho se le llama astronomía, no astrología. Si bien dicen que fue iniciado en Oriente, ahí mismo es donde recibió uno de los mejores conocimientos, o algo que él trató de alguna manera de pasarlo de generación en generación. Y aunque yo sé que se va a escuchar absurdo, pero al parecer su vida la dedicó enteramente, la mitad de ella a buscarlo, y la segunda mitad de ella, por lo menos en alguna de esas vidas que él vivió, a transmitir el cómo llegar a una especie de inmortalidad, a saber abstenerse para merecer el obtener, y también para los primeros secretos de la vida nueva a la cual se acaban de iniciarse algunas personas. Ahora bien, la historia continúa. Por ejemplo, en el incendio de las Tullerías se destruyó en 1871 la biblioteca particular del emperador, quien se había hecho entregar por los archiveros de la policía de dossier secretos del conde de Saint-Germain. Cuando me refiero al emperador, obviamente me refiero a Napoleón III. Ya Napoleón Bonaparte ya había fallecido pues prácticamente exactamente 50 años atrás, en 1821.
Una vez más, se dice que caía el velo sobre el hombre que fascinó al siglo XVIII y a quien en el siglo XIX intentaban descubrir. Ahora, ¿por qué una persona como Napoleón III quería de cierta manera entender o penetrar en los misterios de aquel personaje que muchos decían que era enigmático, otros decían que era tal cual como su nombre lo anunciaba, un conde, pero no solamente un conde, sino una persona sumamente rica y poderosa? Estos chismes, por llamarlo de alguna manera, no solamente aparecían dentro de la corte de Napoleón III, sino que se hablaban de él en algunos otros círculos de, digamos, menos importancia aristocrática de la época. Ahora, sin duda, lo que sabemos realmente es que, por ejemplo, Napoleón III era un apasionado por la astrología. Ahora sí estamos hablando de signos zodiacales, de la lectura del tarot, de toda esta, de cartas astrales, de todo este rollo, y también de la magia, aunque como ya les acabo de mencionar, esta cuestión de la magia, no estamos hablando de sacar un conejo de la chistera, ni saber adivinar cuál es tu carta, ni nada. Ellos trataban de hablar de una magia que después se le conocería de otros nombres o de otras maneras de hacer esta magia, como la llamada la transmutación de la materia, ¿no? Para aquellos que leímos Harry Potter, o que vimos la película Harry Potter, ahí aparece un objeto muy específico que se llama la piedra filosofal. Entonces, básicamente era lo que Napoleón III buscaba, esta transmutación de la materia, buscar la forma de tener un objeto, entre comillas, mágico, para así transformar cualquier tipo, una roca, un pedazo de hierro, de bronce, de cobre, en oro. Es decir, él ambicionaba básicamente una riqueza, aunque también estaba intrigado por las obras que relataban las memorias más o menos auténticas del conde Saint-Germain. ¿Por qué digo más o menos auténticas? Porque, como les comento, en algún momento de la historia este conde se llamó de una manera, 100 años después de otra manera, 100 años después de otra manera, pero al parecer en algún momento él mismo develaba a las personas más cercanas, develaba su verdadera naturaleza, incluyendo pues obviamente sus, vamos a llamarlo, poderes, y también identidad. En cualquier caso, no se podría ignorar la advertencia que el dramaturgo lanzaría en 1790, o sea, 6 años después de su muerte, al barón Linden y a Rudolf Graveff. Les escribiría: adiós, amigos míos, me retiro en los Himalayas, regresaré dentro de 85 años. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, entre 1790 a 1871, con solo 4 años de diferencia, las fechas vamos a decir que, vamos a darle el beneficio a la duda, las fechas se empatan. Tras el siglo XVIII y el XIX, en el siglo XX se interroga todavía sobre las múltiples actividades de Saint-Germain, y el misterio sigue envolviendo a vamos a llamarlo, enigmático personaje, a quien varios autores no han vacilado en calificar de charlatán. Sí van a encontrar en internet muchas páginas que hablan de esto, de que simplemente lo que sucede es que cada 100 años aparecía un nuevo personaje que decía: yo soy la reencarnación de tal personaje, pero ahora me llamo así, yo soy la reencarnación de tal personaje y ahora dígame conde de Saint-Germain. Ahora, el problema de la inmortalidad sigue siendo inexplicable si no se vincula a la gran llamada tradición esotérica, en el que se ha dicho que Saint-Germain había obrado y cobrado ciertos beneficios, y a consecuencia una distinción que pocas personas han llegado a tener. Cuando me refiero a pocas personas, pues no hay una lista tan grande. Van a encontrar en internet algo que se le llama la lista de los grandes iniciados o los grandes maestros ascendidos, y por ahí que no les sorprenda que va a aparecer el maestro Yeshua, o también conocido como Jesús o Chuchito para los cuates, pero es otra cuestión que no va de la mano con esta cuestión de Saint-Germain. Simplemente, y lo voy a decir así, a alguien se le ocurrió meterlo en la lista de los tops. Van a encontrarse también ahí con nombres como de algún Dalai Lama el pasado, pero bueno, la mayoría de los ocultistas y teósofos que estudian
la magia, la alquimia, el tantrismo y la reencarnación escriben únicamente para los iniciados, es decir, aunque nosotros tuviéramos acceso a esos documentos, a ese conocimiento, pues obviamente al no ser iniciados en estas artes, no entenderíamos, pues creo que mucho de lo que está ahí escrito. Con la ayuda de algunos personajes que fueron iniciados en estas artes, pero que por una u otra razón decidieron salirse o no continuar el camino iniciático, a través de los secretos de la gran tradición se han buscado todo cuanto podía servir para el análisis de los actos y del pensamiento del conde de Saint-Germain, ya que finalmente se han descubierto un universo extraño y a veces alucinante en todos estos escritos. Ahora bien, de esto que les estoy comentando, les voy leyendo pequeños extractos de un libro bastante interesante. Este libro, por si lo quieren buscar por ahí en internet o les llama la atención, este libro se llama El enigmático conde de Saint-Germain. Si lo quieren buscar en físico, fue editado por, impreso por la editorial Plaza Angels. Esto lo pueden encontrar aquí en la Ciudad de México, es muy fácil. Van ahí al pasaje de libros entre la estación Pino Suárez y Zócalo. Si es que está funcionando ahorita, porque con la inundación de anoche, pues quién sabe. No, hombre, nada más de imaginarme el pobre pasaje de libros, cómo se inundó. Y bueno, antes de darles otro ay, se me fue la palabra, perdón, es que también perdí aquí la página en la que estaba. Darles otro registro meteorológico. ¿Qué les parece si nos vamos con otra rolita para ir perdiendo un poquito el frío y el hielo? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Cradle Field. Y la verdad es que el nombrecito de la rola está bastante interesante. Se llama To Live Deliciously, es decir, algo así como vive delicioso. Y bueno, hablando de Cradle Field, ya se imaginan lo que dice la letra. Y si tienen chance, echen un lente al video. Estos Veritas de Universos, apenas vamos a la micha. Temptations that don't show
Gracias por aguardar este tiempo. Continuemos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por haberme esperado. Y bueno, ¿hasta dónde podríamos rastrear de cierta manera los orígenes de este personaje o cuando se empieza a hablar de este personaje? Bueno, para dos eruditos en la materia, biógrafos, para Kurt Seligman y para Jean-Louis Bernard, el conde de Saint-Germain sigue siendo de cierta manera un enigma, puesto que termina sus estudios con estas dos preguntas. No fueron los únicos en interrogarse, ya que sus amigos lo llamaron sucesivamente Marqués de Montefort, Marqués de Aymar, Conde de Belmar o de Bellamil, Caballero Schöning y Conde Stolkovy. En cuanto a sus enemigos, obviamente le darían otros nombres o otro tipo de apelativos. Ahora bien, Saint-Germain parece ser el principal artífice de la incertidumbre que se cierne sobre sus orígenes y no sobre un nombre en específico. En 1758, el marqués de Marigny, superintendente de Bellas Artes y hermano de Madame de Pompadour, ella afirmaba que Denis Seid, conde de Saint-Germain, a otro príncipe le llamaba Augusto de Brunswick, lleva la firma del conde de Weldon. Weldon quiere decir bienhechor. Y el misterio se torna aún más denso, puesto que al adquirir cerca de Nímega la propiedad de Ubergen, afrancesó el nombre, convirtiéndose en Monseñor de Surmont. En 1776 se le hacía llamar de Albersven, embajador de Federico II en Dresde, hacía llegar al rey de Prusia una nota en la cual afirmaba que él había nacido príncipe de Rákóczi y decía: tengo dos hermanos cuyas ideas eran muy triviales, que les ha dejado someterse a su miserable suerte. Yo, en cambio, tomé en determinado momento el nombre de Saint-Germain, que significa hermano santo. Ocurre que el taumaturgo confirmó esta afiliación, puesto que a su último amigo, el príncipe Carlos de Hesse, le confesó ser hijo del príncipe de Rákóczi de Transilvania y de su primera esposa, una tal Tekeli. Ha habido varios comentarios al respecto, que incluso ha habido personas que se han atrevido a decir que el conde de Saint-Germain, más allá de ser una especie de ocultista o mago, incluso hay gente que se atrevió a decir al paso del tiempo que se trataba de una especie como de vampiro, aunque no vampiro como el de las películas, es decir, el vampiro chupasangre, ¿no? Sino que había encontrado una forma de trascender, una forma de inmortalidad. Ahora bien, aparentemente esta afirmación no constituye una prueba, en efecto, de que el barón de Gleichen, un diplomático célebre por sus impulsos hacia la duquesa de Yorkshire, confió un día a sus amigos: he oído decir que entre varios hombres había llevado el del marqués de Montferrat. Ahora bien, el viejo barón de Stroche me ha dicho haber conocido en Florencia a un marqués de Montferrat, que pasaba por ser hijo natural de la viuda de Carlos II y de un banquero de Madrid. Ahí va la pregunta. ¿Era español? Bueno, era de origen español, origen italiano u origen alemán. Toda la gente en aquel tiempo se planteó la misma pregunta, hasta que la princesa Amelia, hermana de Federico II de Prusia, le pregunta: señor, ¿de dónde o de qué país es usted? A lo que al parecer Saint-Germain le contesta: soy señora de un país que por soberano jamás ha tenido hombres de origen extranjero. Solo una familia de Europa reunía esta condición, el linaje masculino de los Wittelsbach, que reinó en Baviera, el Palatinado y de dos puentes entre 1180 y 1777. Estamos hablando de un reinado de más de 600 años. Ahora bien, Ana María de Neuburgo, reina de España, descendía de los Wittelsbach por su hermano Felipe Guillermo, príncipe paladino del Rin. Si seguimos con esta genealogía y
llegamos a Madrid, en los primeros medios allegados al rey Carlos II maniobraba un personaje asombroso, un tal Juan Tomás Enrique de Cabrera, duque de Rioseco, conde Melgar, 11º y último almirante de Castilla, apodado como el banquero de Madrid, a causa de su inmensa fortuna. Ahora, no es posible, bueno, vamos a plantearlo así. Sería posible que el conde de Saint-Germain hubiese nacido de los amores de con la reina Ana María de Neuburgo, viuda de Carlos II de España, y así pudiera tener esta ascendencia. Explicaría el apoyo que Saint-Germain dio a la insurrección jacobina de 1746 y la acogida que Luis XV había de depararle 10 años más tarde. Es decir, él, por este linaje que tenía, por eso él apoyaba a ciertos bandos de la nobleza de aquellos años. En efecto, sabemos que María Clementina, sobrina de Ana María de Neuburgo e hija de Amelia y de Jacobo Sobieski, primogénito del rey de Polonia, casó con el príncipe Jacobo Eduardo Estuardo, llamado el Caballero de San Jorge o de Saint George. Fue pues la madre del pretendiente Carlos Eduardo. Y por otra parte, a partir de 1700, Austria y Francia se disputaron la sucesión de España. Aquí entra, bueno, más bien entró en escena, bueno, no un personaje, un linaje, no sé si ustedes recuerden, de los Estuardo, muy conocidos dentro de la Europa, que fueron un linaje de príncipes, reyes y princesas. Ahora, cuando Luis XV había elevado al trono a su nieto, el duque de Anjou, pero el hijo de Ana María de Neuburgo podría ser considerado como un pretendiente eventual y Luis XV bien le debía algunas atenciones, es decir, que en lugar de haberle dado el trono al nieto, se lo hubiese dado a otro personaje. Si nos da chance vamos a ahondar un poquito más en esto, porque les repito, es larguísimo esto, estamos hablando de muchos siglos de historia que no se puede resumir tan fácil como, no sé, la historia de la religión católica, por ejemplo, u otras cuestiones. A la madre de Madame de Genlis, que le preguntaban sobre sus orígenes, Saint-Germain respondió un día: todo cuanto puedo deciros sobre mi nacimiento es que a los 7 años yo vagaba por los bosques con mi preceptor, y que había puesto precio a mi cabeza. La víspera de mi fuga, mi madre, a la que no pude volver a ver, ató su retrato en mi brazo. Ahora bien, según Carlos de Gex, Saint-Germain vivió en Florencia durante su exilio. Juan Gastón de Médicis, gran duque de Toscana, que le protegió, era tío político de Ana María de Neuburgo, debido al matrimonio con su hermana, Ana, con el elector paladino Guillermo de Neuburgo, último descendiente de Catalina de Médicis, prima hermana o nada más prima o hermana de Ana María de Neuburgo, debido al matrimonio de su hermana Ana con el elector paladino Guillermo de Neuburgo, último descendiente de Catalina de Médicis. Aquí entra también en la genealogía este famosísimo apellido, que me imagino que en algún momento lo han escuchado, de los famosos Médicis, que fueron mecenas de muchos de los personajes importantes de Europa. Uno de esos personajes importantes pues, fue nada más y nada menos que el mismísimo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, etcétera, etcétera. Bueno, sus orígenes del taumaturgo siguen siendo tal cual un misterio. Ya ahondamos por muchas ramas de lo que era la realeza toscana, realeza española, realeza inglesa, etcétera, etcétera. En alguna ocasión le preguntan cómo era Francisco I. Le preguntó un día la marquesa de Paupaudur. Es un rey que me hubiera gustado conocer, respondió el conde de Saint-Germain. Quiere decir que, pues, aunque él tuviera la edad que él mencionaba y de haber sido el personaje que hemos ahorita tratado de rastrear genealógicamente, pues al parecer sí lo conoció, pero no quiso ahondar en el tema. Simplemente dijo: me hubiera gustado conocerle más, ya que decían que era muy amable. De buena gana le habría dado consejos para preservarle de sus desdichas, pero no
los hubiera seguido, pues parece que hay una fatalidad para los príncipes que cierran sus oídos, es decir, su espíritu, a las mejores opiniones, sobre todo en los momentos más críticos. Y así le fueron preguntando acerca de varios personajes a los que Saint Germain pues sí contestaba, pero con cierto, vamos a llamarlo recato. Ahorita estamos hablando de lo que es su origen, ¿no? Su nacimiento, donde nació, donde se creó, sus padres, etcétera. Pero hablando de un aspecto físico, como lo comentaba al principio del programa, si ustedes van a Google y le ponen así Conde de Saint Germain, se van a encontrar con diferentes, algunos son cuadros, otros son como especies de dibujos de el conde. Morin, secretario de la legación danesa, quien en 1735, según se encontró a Saint Germain en Holanda, afirmó que éste no había envejecido ni un día en el espacio de 25 años desde su último encuentro. Según el retrato del conde Rotari, que ya figuraba en la colección de la marquesa de Uffé, el conde de Saint Germain no tiene más de 45 años. La frente es despejada, los ojos separados. Su nariz apunta sobre una boca de sonrisa ligeramente irónica. El óvalo de su rostro hace suponer una silueta de una corpulencia normal. Su casaca, adornada con un brandenburgos y bordeada de pieles, se abre sobre un chaleco de seda y una chorrera de encaje. Su actitud es la de un gentil hombre. Sin embargo, Jules de Saint-Félix atribuye al conde Saint Germain un aspecto más fantástico. Esto, si nos vamos a los relatos o las memorias de aquella época, fue descrito en Holstein en 1785, cuando Cagliostro y Lorena Feliciani, su mujer, tuvieron el honor de conocer al conde Saint Germain, quien descansaba entonces sus viajes o parte de su viaje en sus aposentos. Y comienzan a hablar. Alejandro de Cagliostro le había pedido una audiencia secreta a fin de ir a prosternarse ante el dios de los creyentes, y Saint Germain le asignó 2 horas de la noche. Llegado el momento, Cagliostro y su mujer revistieron una larga túnica blanca ceñida por un cinturón aurora y luego se presentaron en el castillo. Un hombre de alrededor de 1,80 metros de estatura, enfundado en una toga gris, los condujo a un salón débilmente iluminado. Tras haber aguardado algunos instantes, vieron abrirse 2 grandes puertas y al parecer un templo resplandeciente. 2 hombres, que sostenían cada uno un pebetero de oro al que se desprendían suaves y discretos perfumes, rodeaban al conde de Saint Germain sentado en un altar. Este hombre ostentaba en el pecho una placa de brillantes cuyos destellos apenas eran soportables. Después de distintos ceremoniales, el conde de Saint Germain se dirigió a Cagliostro. Llamado desde mi más tierna infancia de las grandes cosas, me dedicaba a conocer cuál era la verdadera gloria. La política me pareció la ciencia de engañar, la táctica el arte de asesinar, la filosofía la orgullosa manía de desatinar, la física bellos sueños sobre la naturaleza y los extravíos continuos de gente transportadas de un país desconocido, la teología el conocimiento de las miserias a las que conduce el orgullo humano. Al término del ágape con el que finalizó aquel encuentro, Saint Germain recomendó a Cagliostro que siguiera diversas normas esenciales, entre ellas la conveniencia de rehuir, aborrecer y calumniar a las gentes ingeniosas, halagar, amar y cegar a los necios, difundir con misterio que Saint Germain contaba 500 años de edad, hacer oro y embaucamientos en todas partes. Y ya era conocido en varias cortes famosas, y cada uno lo describía de cierta forma y cada uno describía también el encuentro de una manera diferente. Algunos lo describían como una especie de sacerdote mágico o gurú, otros lo describían simplemente como un personaje, ¿cómo llamarlo? Wannabe, creo que sería la palabra más aceptable. Así cada vez se piensa que el limitar la existencia del conde en un periodo preciso y darle tal cual nombre parece un nuevo hecho, ya que él siguió sus andanzas, sus aventuras durante varios tiempo utilizando la misma apariencia física y utilizaron también el mismo nombre.
Ahora bien, hablar de los principales Rosacruces franceses, porque bueno, la orden de los Rosacruces estaba en Francia, en Alemania, me parece que también en Inglaterra y en España. Esta figura enigmática, considerada por unos como semidios, por otros como un charlatán y un impostor, porque no podía explicar la naturaleza de sus poderes. Se empezaron a escribir desde entonces, se empezaron a escribir muchísimas. Estamos hablando de el siglo XVIII y esto está en el libro que se llama La historia de los Rosacruces de Francia, por si ahí quieren buscar un poquito más de información. La labor a la que se consagró Saint-Germain era el cumplimiento del cometido de la Rosacruz, es decir, ayudar al progreso de la ciencia, dirigir la humanidad hacia la religión no dogmática y estimular la evolución general. En el campo científico se adelantaba a su época varios años y ya había elegido Europa en casi todos cuyos países había habitado como teatro de sus ocupaciones. Ya lo habíamos mencionado, que estuvo también en África y estuvo también en las Indias. Aquel a quien Whitman llamaba el más notable de los Rosacruces franceses, desempeñó por lo demás un papel importante en numerosas conferencias místicas, en las que se vio rodeado de un respeto particular a causa de sus extraordinarias cualidades. ¿Cuáles eran esas cualidades? Bueno, no estamos hablando de poderes magia, como por ejemplo telequinéticos, etcétera, etcétera, sino cualidades como principalmente era la oratoria, era el conocimiento de la cartografía, cuando en aquel tiempo estaban todavía en pañales, es decir, América tenía un par de siglos de haber sido, entre comillas, descubierta, todavía no se había cartografiado todo el planeta conocido, pero este hombre ya era un hábil cartógrafo capaz de dibujar ciertos, valga la redundancia, ciertos mapas en los que los más experimentados marineros no tenían ni siquiera idea que existían esas, se me fue la palabra, formas de circundar el globo terráqueo. De hecho, obviamente en aquel tiempo todavía se pensaba que la Tierra era redonda y algunas partes del mundo todavía no, pues para el resto de la población del mundo en general no existían. Pues bien, también era muy bueno en la cuestión teológica, aunque no al grado de dar una especie como de misa, aunque sí sabía citar prácticamente de memoria varias partes de la Biblia, del Corán, de enseñanzas del Tíbet. Y bueno, cabe hablar también que era versado en lo que era la cábala judía, que en aquel tiempo pues era no tanto prohibida, pero sí se decía que era una cuestión casi del diablo, es decir, la cábala judía. Si uno entraba a una iglesia y decía cábala judía, pues obviamente lo querían no quemar en leña verde, porque es una religión totalmente diferente, aparte de que el estudio de la cábala estaba prácticamente catalogada como hechicería o como algo diabólico, satánico, ¿no? Pero este hombre era muy bueno, dominaba esto, incluso se afirma que tuvo varios encuentros con principales rabinos alrededor de las grandes sinagogas de Francia, Inglaterra, lo que ahora conocemos como Alemania, en aquel tiempo era Baviera, el estado bávaro, Rusia incluso. Incluso cuando fue a la India también tuvo pequeñas entrevistas o encuentros o vamos a llamarlas discusiones con los principales gurús de aquella época. Es decir, era extraordinario el conocimiento que tenía, pero más que extraordinario la pregunta era de dónde lo había sacado o quién le había enseñado tantas cuestiones que incluso, como ya lo había mencionado, ni siquiera los más versados en la materia eran capaces de seguirle el paso. Vamos a ir cerrando un poquito el programa. Esta primera parte nos habla de, vamos a llamarlo entre comillas, del ser humano, pero hay otra parte de la vida del conde Saint-Germain que ya va rayando, digamos que como que más en la magia, más en
una cuestión más esotérica, vamos a llamarlo de esta forma, porque déjenme decirles que incluso aquí en nuestro país, en la CDMX, hay muchos lugares donde son campo de estudio la vida del conde de Saint Germain. He conocido gente que incluso lo tiene en una estima prácticamente de un profeta, más allá de un maestro iniciado o un maestro elevado, pero bueno. ¿Qué les parece si platicamos de esto en la siguiente emisión? Porque créanme que yo creo que este va a ser uno de los temas que vamos a partir más aquí en el programa. Van a hacer falta varios programas para aventarnos, pero para no ser tan pesado, vamos a irlo salteando los programas del Conde de Saint Germain. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, me hayan visto aquí y puesto los comentarios en la transmisión en vivo. Esta misma transmisión va a estar en unos minutitos aquí en la página de Veritas de Universos. El programa del podcast va a quedar, también para los que no alcanzaron, va a quedar disponible en un ratito, ya saben, ahí en la página de el iBook. Si no, yo también se los puedo compartir. Agradezco muchísimo. Ya saben, usan un buen abrigo, iba a decir otra palabra, pero me iba a autoalburear. Utilicen una buena chamarra, un buen abrigo, sombrilla. Esto va a estar caótico. Le agradezco muchísimo a Genaro Delgado, que estuvo en esta ocasión detrás de los controles. Como siempre, larga vida y prosperidad. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente semana y los voy a dejar con una rola de una banda que se llama Marduk y esto es Front's Way.